Desde los tiempos coloniales hasta el presente, la educación ha sido un pilar fundamental en la construcción de sociedades prósperas y conscientes. Bienvenidos a nuestro segmento especial sobre los colegios y universidades en la colonia y en la actualidad. En este programa exploraremos cómo han evolucionado estas instituciones a lo largo de los siglos, desde sus modestos comienzos hasta su papel central en la sociedad contemporánea. Comencemos. La colonia estuvo restringida por la élite. En América colonial se instituyeron escuelas y universidades similares a las que existían en España. La Iglesia y las autoridades de la corona eran responsables de la creación de las universidades y colegios. La educación ocupó un lugar importante en la capital de la Audiencia de Quito. En 1547 se fundó la primera escuela, en 1549 el Colegio San Juan Evangelista, en 1570 el Colegio San Pedro Mártir de la Orden Dominica. Los hijos de la élite criolla o española y los funcionarios públicos eran quienes recibían las clases de lectura y de escritura. En los colegios se enseñaba aritmética, gramática, algo de literatura, castellano y latín. Los indígenas y mestizos no accedían a la educación formal, aprendían oficios artesanales en los talleres o en el Colegio San Andrés. Las mujeres no podían acceder a las escuelas, les enseñaban las tareas del hogar y aprendían a leer y a escribir en casa. Las primeras universidades en América fueron la de San Marcos en Lima y la de México, fundadas en 1551. En Guatemala se estableció la Universidad de San Carlos de Borromeo de 1676. En total, en la América Española había 26 universidades hacia el final de la colonia. En Quito se crearon varias universidades durante el periodo colonial, como la Universidad San Fulgencio en 1586, la de San Gregorio Magno en 1620 y la Universidad Santo Tomás de Aquino en 1776. En el año de 1786, estas dos últimas se fusionaron para formar la Universidad Pública Real de Santo Tomás de Aquino, marcando el fin de su rivalidad por la excelencia. Durante la época colonial en América, a diferencia de lo que se creía comúnmente, no hubo estancamiento intelectual. Las colonias americanas estaban activamente involucradas en los debates intelectuales europeos. A pesar de las restricciones, los libros, incluso los prohibidos por la adquisición, llegaron rápidamente a América, fomentando discusiones entusiastas sobre sus ideas. En la Edad Media, la enseñanza se basaba en la escolástica, que requería la autoridad de textos bíblicos y el uso de la razón. Durante el Renacimiento, el humanismo influyó en el desarrollo científico al cuestionar la escolástica. En el siglo XVII surgió la ciencia experimental, que enfatizaba la observación y la razón para comprender el mundo. Les damos la bienvenida a este programa especial sobre el pensamiento ilustrado, desde sus inicios en el siglo XVIII hasta su profunda influencia en la sociedad contemporánea. Continuamos con Paula, que tiene más información al respecto. Gracias, Alejandra. Muy buenos días, televidentes. El día de hoy les voy a hablar, como lo dijo mi compañera en estudios, del pensamiento ilustrado y sus características. La Ilustración es una corriente cultural que surgió en Europa durante el siglo XVIII. Se centraba en el pensamiento crítico basado en la razón como base del conocimiento, frente a la especulación, superstición, tradición y explicaciones sobrenaturales. La educación formal era fundamental porque permitía iluminar a la sociedad con la luz de la razón y hacerla progresar e instruir a las nuevas generaciones en sus derechos y deberes. La Ilustración reflexionó sobre las estructuras políticas y sociales. Los principales pensadores ilustrados desarrollaron ideas sobre la democracia y la separación de los poderes del Estado, el contrato social y la ciudadanía. Algunas características. No fue un pensamiento homogéneo porque cada país tenía características particulares. Se difundió por medio de sociedades científicas y económicas en tertulias y en diversas publicaciones. Los ilustrados más radicales eran críticos de las explicaciones de origen religioso o místico. Los ilustrados buscaban el desarrollo social, pero no necesariamente de los grupos populares. Se resaltaba la idea de progreso y civilización que se opone a la barbarie o a lo incivilizado.
y se defendía la libertad de expresión y de conciencia. A continuación vamos con Cristi, que nos hablará más a profundidad del tema. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En sí, la ilustración en España fue moderada con figuras como jovellanos y campomanes, liderando reformas económicas más que políticas. Se promovieron instituciones educativas y se adoptaron ideas liberales, mientras que científicos como José Celestino Mutis se concentró más en el área de biología y botánica. En cambio, Jorge Juan con Antonio de Ulloa destacaron en cartografía y astronomía. El miedo a la Revolución Francesa detuvo en gran medida el reformismo ilustrado. Continuamos con Rafaela Soria, que les va a hablar más acerca de esto. En el contexto de la Ilustración, la Corona puso en marcha un importante programa de investigaciones científicas para estudiar la flora, la fauna y el espacio americano. Varias de estas investigaciones tuvieron lugar en la Audiencia de Quito, y hacia 1736 llegó a la Audiencia de Quito la misión geodésica francesa y permaneció algunos años en nuestro territorio para investigar sobre el meridiano terrestre, la mineralogía, la zoología y la botánica. En 1779, Juan José Tafalla exploró la costa de la Audiencia, y su estudio botánico fue el primer estudio de esta temática para nuestra región. En este programa hemos analizado dos aspectos cruciales de nuestra historia intelectual: el pensamiento ilustrado y la evolución de los colegios y universidades durante la colonia. Nos despedimos con una reflexión sobre cómo estos temas continúan moldeando nuestra sociedad actual y la importancia de entender su legado en nuestro presente. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.